Hola, bienvenidos a Charla con lo Desconocido, donde hablaremos de los temas que lo desconocido nos trae. Mándennos sus historias y sugerencias al correo contactogeek29@gmail.com y las relataremos en el canal. Si hablamos de lo desconocido, paranormal y casos sobrenaturales, debemos mencionar a uno de los precursores de estos relatos en México y Estados Unidos, el licenciado Juan Ramón Sáenz. Y en verdad, ¿quién no ha oído hablar de su exitoso programa de radio, La Mano Peluda? Juan Ramón fue el primero en escuchar y orientar a las personas que estaban pasando por situaciones paranormales, sin saber realmente qué tanto le podría afectar a él y a las personas que lo rodeaban este tipo de energías y entes paranormales. Y así sucedió. A mediados del 2002, Sáenz recibió una llamada de un sujeto que platicaba con mucha propiedad. Se mostró admirador del programa de radio. Quería contar su historia. ¿Quién iba a imaginar que esa llamada marcaría la vida de aquel locutor para siempre? Este sujeto se hacía llamar Josué. Habló desde California, Estados Unidos. Él cuenta que a los 16 años cruzó la frontera junto con su mamá, hermanos y abuela en busca de aquel sueño americano. Pero la vida no era fácil y él estaba desesperado por salir de la pobreza, que su familia tuviera una mejor situación económica. Se obsesionó con la idea de generar riquezas de forma rápida. Menciona que le pidió muchas veces ayuda a Dios, pero este parecía que no le hacía caso. Fue cuando consiguió un libro de hechicería y poco a poco se fue adentrando en la magia oscura. Al borde del suicidio, un demonio lo escuchó y lo empezaron a instruir, dándole órdenes para que hiciera cosas muy malas, diciéndole que si hacía todo lo que le pedía, pronto le concedería su deseo. Al paso del tiempo, le pidieron un alma a cambio de aquel dichoso deseo, pero él no estaba dispuesto a dar su alma. Le aterraba la idea de tener que ir al infierno al morir, así que le pidieron el alma de un familiar, que él decidiera quién fuera. Entonces, él escogió a su abuela, ya que para él su abuela ya era una persona que había vivido varios años y no tardaría en morir. La secuestró y le realizó el ritual viendo cómo su vida dejaba este mundo. Lo curioso que cuentan es que a pesar de que el ritual fue aberrante, al día siguiente, cuando encontraron el cuerpo de esta persona, de su abuela, estaba limpio y sin huellas del crimen. Las autoridades resolvieron que había fallecido de muerte natural. Su vida empezó a cambiar. En tan solo 6 meses obtuvo su título de analista bacteriólogo y abrió su empresa en Estados Unidos con menos de 20 años de edad. Pero los entes oscuros le habían dado instrucciones que aunque recibiera mucho dinero, él se lo tenía que gastar en un solo día. Pero solo él, nadie más podía disfrutar ese dinero. No podía dar el dinero ni a su familia, ni donarlo a ninguna persona. Y si así fuera el caso, eso le traería consecuencias. Además que sufriría cambios físicos en su cuerpo. Incluso menciona que tiene evidencias de cómo se estaba deformando su nariz. Él menciona que aunque tiene todo lo que pidió, no es feliz
y quiere deshacerse de todo eso. Durante esa llamada se escuchaba agitado y muy angustiado, tanto que el entrevistador pide que el auditorio ore por él, que no se preocupara, que lo iba a volver a contactar al día siguiente, pero ahora con un pastor llamado Roberto Guaso. El pastor Roberto Guaso, a pesar de todo lo que había escuchado, pensó que la mejor forma de ayudarlo era leyendo la Biblia y orando. Y eso que en esa llamada menciona Josué, que en su casa estaban las presencias de varios seres oscuros que lo estaban amenazando. Todo se puso peor, y es que él insiste que le estaban haciendo daño físico. En el audio incluso se escucha a las otras entidades. Josué pide ayuda y empieza a rezar de forma muy agitada, pero estos seres le empiezan a decir varias cosas y al programa le falta poco para terminar. Dice el entrevistador que le faltan 4 minutos. Al final Josué dice: "Me están hablando, no aguanto". El pastor le recomienda que ponga música cristiana o alabanzas, pero parece que eso no lo puede hacer. Él solo dice que va a terminar la llamada y que le ruega a Dios que esa no sea la última vez de que hable con el presentador y con el pastor. Y termina la transmisión de esa noche. Juan Ramón menciona en entrevistas posteriores que mientras estaba al aire, se sentía que el aire era más frío en la cabina. Incluso, las hojas de la Biblia que estaba leyendo se empezaron a enrollar y a desenrollar solas, y que le apagaban su laptop. El presentador quedó tan consternado que incluso después investigó los datos de Josué y logra comunicarse con los empleados de su empresa, que le mencionan que Josué había sido golpeado bruscamente y que le habían enterrado un crucifijo en el abdomen. Cuando logra comunicarse con Josué, este le dice que los entes oscuros regresaron a su casa esa misma noche y que lo empezaron a golpear y a destruir todo lo que estaba en su casa y habitación. Al último le enterraron el crucifijo que le había regalado su abuela. Juan Ramón queda muy consternado y quedaron en mantenerse en contacto, pero en sus llamadas subsecuentes él nunca le contesta. Fue cuando viaja con sus propios recursos a Estados Unidos al domicilio de Josué, preguntando por su casa. Los vecinos le decían que no fuera, que en esa casa se sentía maldad, que había gente muy mala ahí. La casa era muy ostentosa. Él toca la puerta y le abre un señor muy alto, de tez blanca, el cual cargaba un gato negro, con una mirada extraña. Detrás de él se podía ver una sala enorme, pero muy desordenada, y olía como a excremento. Le comentó que había platicado con Josué, pero que estaba preocupado por su salud y quería preguntar si podía hablar con él y si estaba en la casa. Pero el señor le contesta moviendo la cara diciendo que no. Juan Ramón regresa a México 2 semanas después. Josué se comunica con él y le comentó que él no tenía ningún sirviente con esas características. Al parecer, ya se encontraba bien y ya no volvieron a tener comunicación. Menciona al locutor que durante varias semanas recibió algunos ataques. Le movían la cama y le soplaban el oído. A los demonios no le gusta que los quieran expulsar de alguien, mencionó el locutor. En el 2011, un programa de televisión nacional realiza una investigación con Juan Ramón Sáenz y hablan de su caso más famoso. Fue cuando acuerdan una entrevista con Josué, donde hablan de lo sucedido en esa llamada y los progresos que ha tenido Josué para deslindarse de esas entidades malignas.
la entrevista se realiza sobre un lago, ya que menciona que así estas entidades no les podían hacer daño, pero la realidad fue lo contrario, ya que Juan Ramón fue hospitalizado y muere de una peritonitis, la cual es la acumulación de fluidos en el espacio entre el revestimiento del abdomen y los demás órganos. Los doctores explican que él no estaba enfermo, pero curiosamente contrajo una bacteria que le ocasionó la peritonitis y que en menos de un mes lo llevó a la muerte. El conductor fallece el 29 de mayo, el mismo día que la entrevista sale al aire. En esa misma semana, el camarógrafo fue hospitalizado y operado por una enfermedad en el abdomen, y el investigador del programa tuvo un fuerte accidente automovilístico, del cual salió con vida, pero el pastor Roberto Guaso, que no sabemos si también fue a la reunión o días posteriores tuvo un contacto con Juan Ramón, falleció al mismo tiempo de la muerte del locutor. Mencionan los del programa de televisión que se les hizo muy extraño que el día de la entrevista Josué saludó a todo el equipo con la mano izquierda, pero al locutor le da la mano derecha, en la cual llevaba un guante negro y tenía puesto el anillo que le habían otorgado los entes malignos, como símbolo del dominio que tenían sobre él. Solo el locutor lo había saludado con esa mano, por lo que muchos interpretan que la muerte de Juan Ramón fue ocasionada por esas entidades a través de ese último contacto que tuvo con Josué. Ante estas acusaciones, dice Josué que no es cierto, que él nunca quiso provocar la muerte de Juan Ramón, pero él en su interior lleva muchas cargas de energía malignas, que tal vez los cuerpos de esas personas alrededor de la entrevista no resistieron, aunque él les ofreció muchos amuletos y objetos para que estuvieran protegidos ese día. Lo cierto es que ellos no los aceptaron y por eso él piensa que tuvieron esas consecuencias fatales. Después de eso, Josué dio más entrevistas a medios tanto del internet y televisión, y al parecer siguió en contacto con estas entidades, ya que se le ve cargando una serie de amuletos y objetos para su protección. Pero no saben de su paradero. Algunos dicen que vive en Acapulco y que sigue en contacto con esas entidades y hasta da asesorías como brujo, además de contar con presencia en las redes sociales. Bueno, llegamos al final de este relato y ahorita vamos con la conclusión del video. Sin duda es este testimonio, este relato, como le quieran poner el nombre, sin duda marcó el destino final del locutor Juan Ramón Sáenz, el cual pues se dice que estuvo muy ligado su pérdida de su vida con este personaje Josué, y que posteriormente pues su muerte llegó de manera muy extraña después de que tuvo contacto con él. Marcó una época ese programa La Mano Peluda sin duda, y marcó más este relato de Josué, el cual pues se escuchó en vivo muchas cosas, pero la pregunta es, ¿la llamada que se escucha es real? Pues en lo personal yo creo que sí es real. Esta persona habla con mucha propiedad. Se ve que es una persona estudiada. Aunque empieza a hablar y a contar su historia, detrás de él se escuchan algunas voces como en dialectos, que pues obviamente tendrías que tener el conocimiento para poder saber de lo que estaban hablando. En realidad, yo creo que la llamada es bastante real. En contexto, la llamada es real. Lo que pasaba detrás de todo eso de la llamada, pues sí hay cosas que te dejan en duda. Pero, ¿tú qué piensas, compañera?
Yo también creo que la llamada es real. Me llama mucho la atención la forma de hablar de esta persona, Josué, una persona que parece ser que hasta admiraba el trabajo de Juan Ramón. Tal vez quería ser escuchado. Él menciona que nunca había hablado con ninguna persona sobre esto, y que incluso tenía muchas pruebas, evidencia de todo lo que le estaba pasando, de sus cambios físicos, de los libros, de todo lo que había tenido que hacer para llegar a esa fortuna y todo lo que le estaba pasando. Ahora, en relación al fallecimiento de Juan Ramón, sí, es muy extraño cómo de repente le da esta enfermedad fatal. Me suena un poco extraño que le da una bacteria, y también mencionan que este señor Josué tenía una especialidad en bacteriología. Si le buscamos alguna explicación a esto, puede ser que este señor pues llevaba consigo alguna especie de bacteria o sustancia química que tuvo reacción con los cuerpos de estas personas que estaban ahí, y tal vez por eso le produjo al señor Juan Ramón la muerte y al otro señor la enfermedad que lo lleva a una operación quirúrgica. Bien, o sea, estamos hablando de que pues si fuera así, pues sí sería motivo de investigación, porque obviamente él hubiera creado una bacteria que se la puso como vemos en el relato, que dice que a todos los saludó con la mano izquierda y solo a Juan Ramón lo saluda con la mano derecha, el cual llevaba un guante negro. Podríamos pensar que en ese guante llevaba la cepa de la bacteria, virus o lo que le haya causado la muerte a Juan Ramón. Y pues al camarógrafo, a la otra persona que estaba ahí, pues nada más le causó no la muerte, sino algo bastante grave también. Entonces, pero pues también busquémosle la manera en que esta persona estaba tan adentrada con seres de lo desconocido, con seres del más allá, demonios, y veto a saber cuántos pactos y cosas que lo rodean, pues igual y pudo desencadenar lo malo que había en cada persona. O sea, lo dañado que había en un cuerpo tal vez lo magnificó para que fuera, que tal vez iba a pasar en 2, 3 años, pasó al instante, al mes, por estar en contacto con esas energías malignas. Podría suceder, pero pues eso ustedes coméntenlo, déjenlo en los comentarios qué piensan acerca de eso. ¿Puede ser posible que puedan suceder esas cosas? Sí. Puede ser que haya sido una bacteria preparada por Josué para hacerle daño a Juan Ramón. También. Entonces pues ahí está el tema, ¿no? Ese es el tema a discutir. Bueno, pues también existe otra conclusión, que podríamos decir que tal vez Josué utilizó a Juan Ramón Sáenz para liberarse del yugo de estos entes, de estos demonios. Tal vez lo entregó como trofeo, ofrenda para liberarse. Tal vez liberarse de ciertos yugos que lo tienen atados. Pudo haber sido que esa fue la situación por la cual estas personas sufrieron cosas paranormales. Y bueno, sabemos que Juan José hasta perdió la vida. Bueno, en conclusión, lo que podemos mencionar es que este señor Juan Ramón Sáenz tenía un programa de radio muy famoso. Nunca se imaginó la magnitud de problemas que le iba a contraer esto. Desafortunadamente estas presencias son muy fuertes y él necesitaba tener una asesoría, una persona que le mostrara ese mundo en realidad como era. Tal vez si hubiera tenido otro tipo de orientación o se hubiera empapado más de cómo resolver este tipo de posesiones, no hubiera acercado tanto su presencia, no lo hubiera ido a ver a este señor Josué.
no hubiera tenido tanto contacto con él, ni se hubiera dejado dar la mano, ni muchas cosas. Tal vez si él no hubiera hecho todo eso, él seguiría con vida. ¿No lo crees? Efectivamente, yo creo que Juan Ramón también pecó un poco de inocente. Le faltó investigar más acerca del asunto y de la persona. Primero, para empezar, saber qué intenciones tenía la persona, si en realidad buscaba ayuda o estaba buscando cómo darse a conocer para así obtener cosas o poder. Pero en realidad es una historia que podemos sacar 1001 conclusiones, y por eso debemos de tener mucho cuidado cuando intentamos ayudar a personas que están pasando por situaciones paranormales de lo desconocido. Si no tienes la experiencia y el conocimiento, hay que investigar y buscar ayuda adecuada para que pueda realizar una investigación y una excelente, y así para no salir lastimados de cosas que pues tal vez nunca entenderemos. Pero pues esto es la conclusión que llega al final de nuestro video del día de hoy, el cual espero les haya gustado. Dejen sus comentarios acerca de todo lo que escucharon y las conclusiones que dimos el día de hoy, mi compañera y yo. Y claro, lo discutimos sin duda en los comentarios. Y si tú tienes alguna historia que quieras que nosotros relatemos, mándala al correo contacto.geek29@gmail.com y la contaremos en el canal. Así que, sin más que agregar, nos vemos en el próximo video de Charla con lo desconocido.